Eh, Buenos días. Buenos días, Eh, Cecilia. Mi nombre es Marcos Val, yo soy el juez del juzgado donde tramita el juicio que Analía Massa le inicia a Paula Brandi por un accidente de tránsito. Primero vamos a tomar las declaraciones confesionales y después vamos a empezar con las declaraciones de los testigos, alternando primero los testigos de la parte actora y después los testigos de la parte demandada. En primer lugar, tendría que eh, absolver posiciones la parte demandada, así empezamos con la parte actora. Así que tendría que declarar Paula Brandi. Puede ser un detalle, los testigos no pueden estar escuchando todo esto. ¿Sí? Los testigos deberían estar en la sala espera y pasar de a uno, pero para que todos entiendan cómo es la idea de la audiencia, digamos, van a estar. Eso no corresponde, no importa. Bueno, Paula, el documento, por favor, si nos puedes exhibir. Bien, bueno, Agustín, la confesional la hago yo, la primera, después la haces vos y después haces los testigos, ¿te parece? Bien. Bueno, eh, lo primero que tengo que decirles es que esta prueba se llama prueba confesional porque tiene las siguientes características. De todo lo que yo ahora vaya a preguntar y usted declare, yo lo voy a tener por cierto en la sentencia lo que la perjudica con su sola declaración. ¿Sí? Por eso es prueba confesional. Confiesa sobre hechos que perjudican su posición y benefician a la otra parte. Respecto de lo que usted declare que sean hechos beneficiosos para su posición, para que yo los tenga por ciertos al momento de dictar sentencia, voy a necesitar que estén corroborados con algún otro elemento de prueba del expediente. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, puede ser que el abogado suyo le haya dicho que le íbamos a hacer una serie de afirmaciones y usted tenía que responder por sí o por no, pero en el juzgado este lo que hacemos es, por el artículo 413, preguntas libres que tienen el mismo valor probatorio que una prueba confesional. Así que en principio voy a preguntar yo, después va a preguntar el abogado de la otra parte y su abogado eventualmente. Necesitaría que me cuente cómo fue el accidente. Yo venía conduciendo camino eh, de San Clemente hacia Termas. eh, el camino tenía doble carril, yo venía de mi lado derecho. Eh, Era aproximadamente las 8 de la noche. eh, Hacía unos minutos había llovido, por lo que fui con una velocidad prudente. Eh, Estaba hablando con mi pareja, o sea, escuchamos un ruido fuerte de una moto, del carril, digamos, de su carril. eh, la vemos a una distancia de, no sé, 60, 70 metros, que parecía que venía a una velocidad alta, pero cuando aproximadamente a 10 metros vemos, veo que pierde el control de la moto y yo del reflejo pego un volantazo hacia mi lado derecho, eh, y la moto me impacta en la parte trasera de mi auto del lado izquierdo. A ver, Bajo usted del auto, venía por... Era una calle de doble mano. ¿Y por qué lado de la calle venía? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? de mi lado izquierdo sería, del lado, de O mi, sea que perdón, venía de contramano. del lado izquierdo, viéndolo del lado del motociclista, yo venía Sí, de su lado izquierdo. de su lado izquierdo. Y de su lado derecho, digamos, usted venía en Del lado auto derecho. del lado derecho. ¿Sí? Sí. Del lado derecho. Bien. No es que venía del lado de enfrente. No, ¿No frente al venían motociclista. enfrentados? Digo, ¿el auto y la moto venían enfrentados? No, porque cada uno venía por su carril cuando yo veo por primera vez la moto.
Después la moto pierde el control y se pasa para mi carril, pero en principio cada uno venía por su carril. Y le hago una pregunta. Usted me dijo recién que había pegado un volantazo hacia la derecha, ¿sí? Pero si venía por la mano derecha y pegó un volantazo hacia la derecha, ¿qué? ¿No había zanja, no había cordón o algo para no subirse? Porque digo, lo lógico es que si usted venía sobre la derecha y pegó un volantazo a la derecha, se fue de la calle. Sí, sí, de hecho había una zanja, mi auto quedó con o sea, las dos ruedas de adelante sobre eh, sobre el pasto, o sea, y la mitad del auto sí, todavía del lado del carril. Bien, bueno. ¿Y cómo siguió la situación? ¿Qué le pasó después del impacto? Bajo del auto, eh, me acerco, voy para atrás porque, bueno, el actor estaba tirado en el piso, se movía, se quejaba, o sea, estaba dolorido, se notaba que estaba dolorido, diciendo eh, que perdió el control, que se le fue. Atrás, a unos metros, baja una chica de un auto negro también, se acercó a mí a ver qué le pasaba. Yo en ese momento llamo al 911. Bueno, y más o menos a la media hora aproximadamente viene una ambulancia, se lleva al actor, se lleva a mis acompañantes también. Bien. Dos preguntas más. ¿Había testigos en el lugar? Yo vi una chica que bajó de un auto de atrás, negro, y un chico que venía de la mano de la motocicleta, en bicicleta, que también llegó, o estábamos preocupados porque estaba en el piso quejándose, queríamos saber cómo estaba, y también el chico se acercó a ver, a auxiliar. Y eran las 8 de la noche. ¿Se veía? ¿Había La, luz? la no muy buena, no había. Además, como había llovido hace unos minutos, no solo eran las 8, sino que de por sí estaba más oscuro de lo normal. Por ese motivo, y además porque el piso es de arena y ripio, al estar mojado también, por ese motivo también fui con una velocidad más baja. Bueno, bien. Bueno, el abogado de la parte actora, si quiere preguntar, si quiere hacer alguna pregunta. Su Sí, señoría, primero a modo de aclaración, no leemos el pliego de posiciones que armamos, solo preguntas abiertas, preguntas libres. Eso es opcional. Insisto, como yo dije hoy, no está prohibido. Yo prefiero hacerlo de esta manera, pero si ustedes quieren respetar el artículo 415, lo hacemos con posiciones. Pero yo le tengo que hacer otra aclaración antes, ¿sí? Porque si vamos a hacer posiciones, perdone que, si vamos a hacer posiciones, yo le tengo que decir que a la parte que está declarando, que el valor de sus declaraciones es el mismo, pero que no tiene que contar lo que pasó, tiene que primero contestar por sí o por no, y después, si quiere, agregar, ¿sí? Cambia la manera de responder y eso se lo tengo que aclarar. Si ustedes quieren, pueden leer las posiciones, y si quieren, pueden interrogar libremente. Esa es elección de ustedes. Lo único que me tienen que avisar es que yo le diga a la persona que está aclarando las reglas en cada uno de los casos. sí, por mi parte, o sea, nosotros preferiríamos leer las posiciones y aclararle a la demandada los derechos que tiene. Bien, entonces, no sé si algo expliqué recién, pero en principio yo recién estaba haciendo unas preguntas y ahora vamos a cambiar la manera de llevar adelante la prueba. El abogado de la parte contraria va a afirmar que pasaron algunas cosas y usted tiene que responder primero que nada si eso sí es cierto o no es cierto, ¿sí? Después de eso puede aclarar lo que quiera. Si usted no contesta sí o no y directamente empieza a explicar lo que pasó, al momento de la sentencia yo puedo tener por cierto lo que dice la otra parte que pasó, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, listo, ahora sí pueden directamente Su leer la señoría, y una exposición. consideración, ¿se pueden realizar al término del pliego alguna pregunta libre? ¿Cómo? Al término de leer el pliego a la demandada, ¿le podemos hacer alguna pregunta adicional en forma libre? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, comienzo con el pliego entonces. ¿Qué
que diga como que es cierto que el día 24 de febrero de 2016 conducía un vehículo marca Chevrolet Corsa, dominio FWQ 014 desde la zona urbana con dirección a Las Termas en la ciudad de San Clemente del Tuyú. Desde la zona urbana, perdón, se me cortó. Perdón, una cosa, vamos, ya que estamos en el ámbito de la facultad. Esa posición tiene muchísimos hechos, con lo cual es difícil responder porque puede ser que algunos sean ciertos y otros no. Tiene que tener la menor cantidad de hechos posible. Por ejemplo, le pueden decir tal día iba en tal auto, que son 2 hechos. Pero todos esos son demasiados. Habitualmente, en la realidad, las posiciones no se reformulan, ¿sí? Directamente la parte dice no la contesto porque entiendo que está mal hecha y no hay posibilidad de reformularla. En esta ocasión, como estamos en la facultad, lo que yo te diría es que la dividas en por lo menos 2, porque tiene muchos hechos. Una es tal día y en tal auto y otra es la dirección y lo demás, ¿sí? Bueno, entonces vuelvo a comenzar. Sí, por favor. Que diga como que es cierto que el día 24 de febrero de 2016 conducía un vehículo marca Chevrolet Corsa, dominio FWQ 014. Sí, es cierto. Que diga como que es cierto que ese día conducía desde la zona urbana con dirección a Las Termas en San Clemente del Tuyú. Sí, es cierto. Que diga como que es cierto que el vehículo marca Chevrolet Corsa, dominio FWQ 014, es suyo. Sí, es cierto. Que diga como que es cierto que venía transitando por el carril de mano izquierda, es decir, en contramano. No, no es cierto. Que diga como que es cierto que conducía esquivando pozos. ¿Cómo? Que diga como que es cierto que conducía esquivando pozos. No, no es cierto. Que diga como que es cierto que circulaba superando las velocidades máximas permitidas. No, no es cierto. Que diga como que es cierto que venía interactuando con su familia dentro del vehículo. No, no es cierto. Que diga como que es cierto que usted perdió el control del vehículo. ¿Que perdí el control? Perdió el control del vehículo. No. ¿Puedo aclarar? ¿Sí? Solo pegué el volantazo y el vehículo, bueno, se me fue ya para fuera del carril cuando a 10 metros veo que la moto perdió el control, pero hasta ese entonces no. Que diga como que es cierto que la moto de la parte actora venía con luces encendidas. Sí, tenue, pero sí. Que diga como que es cierto que el conductor de la moto llevaba casco reglamentario. Sí, es cierto. Que diga como que es cierto que su vehículo y la moto del actor, colisionaron. Sí, es cierto. Como que es cierto que el impacto fue sobre la puerta izquierda de su auto. Sobre la parte izquierda trasera. Que diga como que es cierto que producto del accidente la parte actora resultó gravemente herida. ¿Cómo no escuché? Repito. Que diga como que es cierto que producto del accidente la parte actora resultó gravemente herida. Sí, aclaro, cuando bajo a verla, escuchaba que estaba dolorida, que se quejaba, o sea, ver puntualmente no vi nada, pero sí, estaba adolorida. Que diga como que es cierto que producto de la importancia del accidente la parte actora perdió el conocimiento. No es cierto. De hecho, le escuchaba decir que perdió el control, estaba hablando y se estaba quejando del dolor. Por mi parte terminé el pliego. Si quiere ampliar con preguntas libres. Bien. Entonces, ¿ya puedo hacer unas preguntas adicionales? ¿Sí? Paula, usted recién dijo que en el pie de posiciones que no venía interactuando con su familia en el viaje. Sin embargo, en el relato dice que estaba hablando con su pareja. Usted lo comentó. ¿Podría aclarar?
¿Y interactuaba o no interactuaba? Sí, sí, segundos prácticamente. ¿Estaba hablando con su pareja en el auto? Sí, sí. ¿Hablaba con su pareja? ¿Cómo? ¿Y en el auto hablaba con su pareja al momento del accidente? El único comentario que habíamos hecho era que notábamos y escuchábamos que una moto se acercaba a una velocidad alta. Ese fue, digamos, la interacción que tuvimos, por eso le estábamos prestando atención, pero no más que eso. Antes de ver la moto, Bien, ¿y podría explicarnos más claramente cómo quedaron los vehículos luego del impacto? ¿Dónde quedó el auto? ¿Dónde quedó la moto? ¿Dónde quedó el cuerpo? sí, después del impacto, bueno, como expliqué, mi auto quedó con las dos ruedas delanteras sobre la banquina, más tirando al pasto, o sea, mitad y mitad, mitad dentro del carril, mitad. La moto, después de chocar mi parte trasera izquierda, quedó a unos 15 metros aproximadamente del lado de mi carril. Y bueno, y el actor también a unos 10 metros de la moto. No más preguntas, su señoría. Bueno, la citada en garantía quiere hacer alguna pregunta. No, no. Y el abogado de la parte demandada quiere hacer alguna pregunta. No, señor juez. Bueno, terminamos entonces. Tendría que pasar ahora a absolver posiciones o prueba confesional, Analía Massa. Bueno, Agustín, ¿querés hacerlo vos? Lo mismo que hice yo. Al principio le expliqué en qué consistía y después le hago alguna pregunta. Dale. ¿Listo? Bien. Señora Massa, le pido por favor que muestre su DNI. Perfecto. Bien, ¿sabe usted por qué se encuentra sentada para declarar para la confesional? Sí, sí, Perfecto. ¿Sabe usted cuál es la pena o qué es lo que dispone el Código Penal para el falso testimonio? sí, sí. Perfecto. Marcos. Bueno, un poco lo que yo recién explicaba cuando declaró la parte demandada, el valor probatorio de esta declaración es que todo lo que diga que sea perjudicial para su posición, a mí me basta con su sola declaración para tenerlo por cierto al momento de la sentencia, y lo que sea beneficioso para su posición en el juicio, para que yo lo tenga por probado en la sentencia, necesita estar corroborado con otro elemento de prueba del proceso. Empecemos por que me cuente cómo fue que sucedió el hecho, por favor. Sí. Bueno, yo trabajo en las termas en San Clemente, haciendo trabajos de mantenimiento, de pintura, cortado de pasto, a veces algunos trabajos de electricidad, plomería, porque soy gasista y plomera. A eso de aproximadamente entre las 7, 7 y media más o menos, me retiro de mi trabajo, como todos los días. Me pongo el casco, prendo las luces de mi moto y voy por el camino desde las termas hacia la ciudad donde vivo. Voy por mi carril derecho. Cuando veo un auto que viene por mi misma mano, al verme, calculo yo, trata de volver a su carril, de retornar a su carril, y bueno, ahí ya no recuerdo más nada. Cuando me despierto, estoy en el hospital. Tuve muchas lastimaduras. Me amputaron 2 dedos de mi mano derecha, el cuarto y quinto dedo de mi mano. En mi mano izquierda tuve una fractura en el tercer dedo.
además de la muñeca. Bien, le hago una pregunta. ¿A qué velocidad iba usted? No, iba a una velocidad moderada porque el camino es de arena, tiene como unos serruchitos, como unas ¿Y qué es pequeñas lomaditas, más muy o fuerte no menos, se puede ir. más o menos a cuántos kilómetros por hora sería una velocidad moderada? No recuerdo bien a qué velocidad iba, pero no iba a alta velocidad, no. Pero digamos, No se iba puede por el camino. a 80 o a 40, más o menos. Y más o menos, sí, 40, entre 40, 50. Bien. Muy fuerte no se puede ir por ese camino. Y cuando usted vio el auto que venía por su mano de frente, ¿en algún momento atinó a frenar? Sí, traté de frenar, pero era imposible porque el auto venía a mucha velocidad. O sea, ¿el auto la chocó usted en vez de usted chocar el auto? Sí, Pero, digamos, usted impactó en el auto en la parte de atrás, ¿no? sí, porque el auto queda como atravesado, venía de mi misma mano y queda atravesado. Él trata, calculo yo, de pasarse a su carril y cuando se produce ahí el impacto, ¿no? Bueno, Yo lo choco en la parte trasera del auto. bien. Bueno, no sé el abogado de la parte demandada si quiere leer posiciones o quiere hacer preguntas. Sí, señor juez, voy a hacer el pliego de posiciones. Bueno, está bien. Lo mismo que cuando expliqué hoy. Ahora la manera es responder primero por sí o por no, y después si hay que hacer alguna aclaración, la puede hacer. Adelante. Perfecto. Sí, para que jure por cierto que eran aproximadamente las 20 horas. Sí, aproximadamente era esa hora. Para que jure por cierto que ya era de noche. No, Para que jure por cierto que en el parque termal realiza horas extras. no es cierto. Para que jure por cierto que al salir del parque termal sale cansada. No, Para que jure por cierto que el camino es de arena con ripio. sí. Para que jure por cierto, minutos antes había llovido. Había llovido, pero mucho antes. Había caído como una pequeña lloviznita, pero con la arena, eso se... No. Para que jure por cierto que es de doble vía de circulación. Sí, es cierto. Para que jure por cierto que circulaba según la señalización de la calle. Sí, es cierto. Para que jure por cierto que la calle estaba señalizada. No está señalizada la calle. Está bien. Para que jure por cierto que no venía circulando de su mano. No, eso no es cierto. Para que jure por cierto que existen postes de iluminación. No, eso no es cierto. Para que jure por cierto que vio al vehículo acercarse a 400 metros de la rotonda. Y no lo... Yo venía muy rápido el auto. No podría decir los metros, calcular con claridad la cantidad de metros. El auto venía muy rápido por el camino, por mi misma mano. Para que jure por cierto que usted embistió el auto en su parte trasera. No es cierto. Bien, señor juez, terminé con respecto de las preguntas, pero quisiera hacer algunas preguntas libres. Bueno. Porque la actora, al iniciar, al contar los hechos, comenzó diciendo que eran aproximadamente las 6, las 7 de la tarde, cuando en la demanda asegura que eran aproximadamente las 20 horas. O sea, en esto repercute un tema de que hay menor visibilidad a la noche.
Y más teniendo en cuenta que ella dijo que en la calle no había postes de luz. Doctor, pregunta, no puede alegar. En la audiencia no se pueden hacer juicios. Los juicios los hace el juez al momento de la sentencia. Las consideraciones no se pueden hacer en la audiencia, solamente se pueden hacer preguntas. Preguntas, bien, perfecto. Bien. Por otro lado, la actora, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Por otro lado, la actora hace referencia que vio al auto desde los 400 metros a partir de la rotonda. Quería preguntarle si eso es así, ya que lo dice en la demanda. El auto venía a mucha velocidad por el camino. Está bien. Y yo lo veo porque viene de mi misma mano, de la mano derecha. Por eso yo lo veo. Está bien. Usted dijo que venía aproximadamente a 40, 50 kilómetros. Sí. Y en la arena también hizo mención que había serruchitos en el camino. Sí, como serruchito, unas pequeñas lomaditas que quedan en la arena, en el camino. La velocidad mínima permitida en lluvia, ¿la conoce? ¿La llegó a conocer? ¿La sabe? Sí, pero en ese momento no llovía. Pero había llovido minutos antes. Ya contestó eso, doctor. Dijo que había llovido mucho antes y poquito. Bien, perfecto. Bueno, en ningún momento perdió el control de la moto debido a los serruchitos y teniendo en cuenta que la arena estaba mojada. Señoría, no nos oponemos porque es una pregunta subordinada. ¿Por? Pregunta muy larga, que sea, no se sabe qué de todo el... No, pero me preguntó si no había perdido el control y no me acuerdo qué otra cosa más, pero digamos, no me pareció. Igual, insisto, después, digamos, si quieren esto lo charlamos en una clase porque ahora estamos... Pero en todo caso se puede no contestar, entendiendo que está mal, pero no se puede, no hay en la absolución de posiciones no se puede reformular, no hay oposición, no la contesto porque entiendo que está mal, hecha, y después el juez resuelve en la sentencia, ¿sí? ¿Puedo hacer la última pregunta, señor juez? Por favor. Si puede explicar con más detalle la actora cómo hizo para que el auto con su parte lateral izquierda la choque a ella, que no quedó claro cómo hizo el vehículo para chocarla de esa manera. El auto venía por la misma mano que yo. Entonces, el auto, yo por lo que entiendo, trata de pasarse a su carril y es cuando ahí colisionamos. Por eso mi moto, el auto queda atravesado en el medio del camino, pasando de mi carril, él viene en contramano. Bien, Cuando trata de pasar a su carril, queda el auto atravesado y ahí es cuando se produce el choque. Viene a alta velocidad. O sea que el frente de su moto impacta con la parte lateral izquierda del vehículo. La parte trasera del auto. Está bien. No más preguntas, su señoría. Bien, ¿los abogados de la otra parte quieren hacer alguna pregunta? Sí, su señoría, podemos hacer algunas. Bien. Analía, ¿podría indicarnos o comentarnos cuál es el estado del camino que comunica la zona urbana con las termas? Sí, el camino es un camino que tiene como ciertos serruchitos y tiene más, tiene como pozos más del lado yendo de la ciudad a las termas. Tiene como algunos pozos. Es un camino bastante largo. No hay mucha población. Eso es lo que puedo decir del camino.
es de arena. Doctor, ¿puedo dejar constancia una cosa? Está todo grabado, así que no es necesario dejar constancia. Sí. Que en la demanda hablan que es arena compactada y en ningún momento hace mención. No se puede hacer. No, eso no se puede hacer. Los juicios, o sea, ustedes si quieren llevar a una parte a que cometa un error y quede en evidencia, lo pueden hacer a través de preguntas. Pero ustedes no pueden sacar las conclusiones en la audiencia, ¿sí? Porque eso sería hacer un alegato de lo que ustedes consideran que pasó. Y eso no pueden. Solamente pueden hacer preguntas. En algún momento, si esto fuera un proceso de conocimiento ordinario, habría un momento para hacer alegatos. Pero no lo pueden hacer en la audiencia, ¿sí? Bien. Bueno. Ana, la última pregunta, su señoría, si me permite. Sí. Ana, ¿nos puede indicar cómo fue el día ese? En torno a cómo fue el clima, si estaba nublado, si estaba despejado, si se veía, no se veía a esa hora. En ese día se veía porque eran aproximadamente, yo salgo de trabajar entre las 7 y 7:30. Había claridad todavía. Había claridad. ¿Estaba nublado? No, yo no lo considero como que había estado nublado cuando cayó como un pequeño chaparrón, una lluviecita, pero había claridad. Todavía se veía bien, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a tener que acelerar un poco porque en teoría quedan 6 minutos. No vamos a hacer más tiempo, obviamente, pero vamos a tener que, por ahí les voy a cortar un poco más para que lleguemos a que todos participen y, bueno, tendría... Perdón, señor juez, ¿yo podría agregar una pregunta? Sí, cómo no, sí. El abogado nuestro de la demandada preguntó si la autora conocía la velocidad mínima de esa calle. ¿Conoce la velocidad máxima permitida? Sí, sí. ¿Podría decirnos cuál es? 80 kilómetros. Bien. ¿Podría decirnos en qué momento o a qué distancia del vehículo usted percibe que viene sobre su mano? Y no le podría decir bien la cantidad de metros, pero como venía a alta velocidad, me encontré casi con el auto prácticamente encima del mismo lado. La última pregunta, señor juez. Teniendo en cuenta que al costado de la arena y pasto, ¿nos puede decir si había posibilidad de esquivar al auto con su moto por el pasto? No. Bueno, Bueno, tendríamos que tomarle ahora a los testigos. Sería Gómez, la testigo de la parte actora. A ver si yo tengo bien, ¿puede ser? María de los Ángeles Gómez. ¿Sí? Sí, señor juez. Bueno, bien. Agustín, ¿querés que haga yo la primera y vos lo siguiente o querés arrancar vos, como quieras? No, dale, hace la voz si querés. Bueno, ¿tiene su documento ahí a mano? Bien. Aquí. Bueno, bien. Ya algo escuchó, pero se supone que esto sería así. Está ingresando, se está notificando de todo en este momento. Yo le diría, mi nombre es Marcos Valls, yo soy el juez a cargo del juzgado donde tramita el juicio, que Analía Massa le inicia a Paula Brandi respecto de un accidente de tránsito. Lo primero que necesito preguntarle es si presta juramento de decir verdad. Sí. Bueno, ¿usted está sola en ese lugar o hay alguna otra persona? ¿En el lugar del hecho? No, ahí donde usted está declarando. Acá estoy sola. Bien, eso se lo tengo que preguntar porque podría alguien estar haciéndole señas o diciéndole que tiene que contestar, ¿sí? Bueno, le voy a leer ahora el artículo del Código Penal que sanciona el falso testimonio.
Será reprimido con prisión de 1 mes a 5 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Le tengo que preguntar ahora, respecto de las personas que mencioné que son parte de este juicio, si usted es amiga, enemiga, pariente de alguno de ellos, No, una relación de dependencia con alguno, no, tampoco. alguna deuda. No, Bien, ¿se beneficia o se perjudica usted con el resultado de este juicio de alguna manera? no, de ninguna. Bueno, bien. Bueno, cuente, ¿usted vio el accidente? Sí. Bueno, cuéntenos qué es lo que vio, por favor. Yo me acuerdo que ese día venía en bicicleta, como salgo a andar en bicicleta siempre a la tardecita porque corro carreras en bicicleta. Y bueno, me pasa una moto y veo que de frente viene un auto rapidísimo de la misma mano que veníamos nosotros, medio que me quedo porque no sé qué iba a pasar. Y en eso veo que el auto hace un movimiento y embiste a la moto no hace ni tiempo a pasar y choca a la moto con la parte lateral del auto en una maniobra que no sé si quiso volver a su carril, hizo una coleada, no sé. En ese momento yo sigo pedaleando y llego al lugar del accidente. Y bueno, ya había otra chica que se había bajado, estaba llamando al 911 y yo pensé que estaba muerta, la verdad yo pensé que estaba muerta la señora porque no se movía, nada, estaba con el casco puesto ahí quietita, toda ensangrentada y la verdad que me asusté mucho porque pensé que estaba muerta. Y bueno, después vino la ambulancia y se llevó a la señora y se llevó a la familia del otro auto que había embestido la moto. Bien. El abogado de la parte actora, si quiere hacer alguna pregunta. Sí. María, ¿cómo está? ¿Qué tal? Le voy a preguntar, ¿usted habitualmente anda en bicicleta por ese camino? Sí, normalmente sí. ¿Nos puede describir las condiciones del camino, tanto ida a las termas como vuelta? Y del camino del pueblo para las termas, la verdad que está bastante feo el camino. Tiene pozos y del otro lado tiene así como un serruchito, pero bueno, hay una huellita que te permite esquivar el serruchito. Bien. ¿Las condiciones meteorológicas de la hora del accidente cómo eran? No, eran buenas, porque yo aproveché que había dejado de llover, que se había ido toda la tormenta y salí a andar en la bici. Bien. ¿Usted escuchó en algún momento, luego de producirse el hecho, a la víctima quejarse, decir algo? No, yo pensé que estaba muerta la señora. Aparte la conductora del otro auto se agarraba la cabeza y decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? La verdad que me asusté mucho. Bien. ¿Y podría describirnos cómo quedaron los vehículos luego del choque? ¿Del cuerpo de la víctima? El auto estaba atravesado en el medio de la calle, con la trompa mirando para el campo, pero para el lado de las termas. Y la moto estaba tirada al lado del auto, en la parte de atrás, y caída también al lado del auto. Y la señora estaba más adelante, unos metros más adelante. Muchas gracias. Bueno, De nada. el abogado de la parte contraria, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, quisiera saber a qué distancia vio el accidente. ¿A cuántos metros estaba del accidente? ¿A qué distancia estaba? Y estaría unos 30 metros, 40 metros, porque yo me frené porque no sabía qué iba a pasar. Está bien. ¿Qué hora eran aproximadamente? 7:30, 8 menos 20, porque yo más tarde no salgo. Está bien. Ahora siempre salgo a mi casa. Está bien. ¿Usted de qué mano venía en el accidente? ¿Desde qué lugar lo vio el accidente? Yo venía por la mano derecha de las termas para el lado del pueblo.
de las termas para el pueblo. Sí. O sea que lo que me dice usted es que vio a la moto de la parte trasera, vio la parte trasera de la moto. Sí. Está bien. Y con respecto a la situación de usted que estaba andando en bicicleta, que suele hacer deporte, de acuerdo a la situación que dijo usted que veía la arena con serruchitos, ¿no le dificulta muchas veces poder circular en bicicleta? No, porque yo mountain bike, y de hecho al otro día tenía una carrera en Punta Médanos. Ah, bien. O sea, usted es una ciclista profesional, lo cual no le dificultaría poder andar en bicicleta por ahí. No, de hecho estoy Está bien. acostumbrada. Está bien, perfecto. La última pregunta, señor juez. El ancho de la calle aproximadamente, ¿qué ancho sería el ancho de la calle? No, eso no sabría decirle. Sé que pasan cómodamente, 2 autos pasan, pero exactamente el ancho nunca lo medí. Es tipo Está bien. avenida, no es angosta la calle. Está bien, está bien. Ninguna pregunta más, su señoría. ¿El abogado de la citada en garantía? Sí, quería hacerle una pregunta a la testigo. Aprovechando su calidad de ciclista y de conocedora de las dos ruedas, si usted considera que habría importantes probabilidades de que una moto que conduzca a alta velocidad en ese terreno y en esa condición climática sufra un despiste o tenga una mala maniobra. No, porque lo que había Te pongo llovido, esa pregunta. no. A ver, Le espera un pongo. segundo. ¿Por qué acá, en este momento, probablemente habría que sacar al testigo? ¿Por qué se pone? Porque es una pregunta impertinente, incluye una valoración, una calificación del testigo para la cual no está calificado. Dijo ella que era ciclista profesional. Sí, pero igual está hablando de si podía despistarse, digamos. No está mal la pregunta, pero no es muy relevante porque es el juicio del testigo y en general los juicios los hace el juez, ¿sí? Lo que hacen las personas es verificar que los hechos que las partes afirmaron sucedieron o no sucedieron. Y en base a esos hechos, el juez es el que hace las conclusiones y el juicio. La pregunta no está mal porque no le está sugiriendo nada. Lo que pasa es que sí es claro, sí es una situación que no va a ser relevante. Pues. Intentaba explicar que le pedí una valoración al testigo que no. Sí, no, pero Dama, no le está sugiriendo, no es una pregunta que esté mal en sí. Es una pregunta irrelevante, pero bueno, sigamos, sí, sobre todo porque no tenemos mucho tiempo. Sí. ¿Contesto? Bueno, sí, por favor. Estaba contestando. No, yo con la bici salí porque era seguro y como entre los serruchitos queda como una huella que te permite ir tranquilo. No, si no, no salgo. Si veo que está peligroso el camino, yo con la velocidad de la bici no salgo. Imagino que una moto, ahí sí sería peligroso, pero yo salgo si está seguro el camino. Bueno, vamos a hacer, no más como preguntas. ya me están preguntando para entrar en la otra reunión, vamos a terminar acá esta declaración, así seguimos con los demás. Les quiero decir una cosa, testigo, iba en bicicleta, atrás, tiene anteojos, nadie le preguntó si iba con los anteojos, si ve bien, eso era mucho más relevante, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Testigo de la parte demandada. Vendría a ser Julián Ojer, en primer lugar. Agustín, le tomás juramento, todo lo... Dale. Gracias. Señor Ojer, le voy a pedir el DNI, si lo puede enseñar. Perfecto. Bien, como secretario del juzgado es mi deber preguntarle si jura decir la verdad en su testimonio. ¿No se escuchó? ¿Está muteado? No se lo escucha. No se escucha. Quizás sean los auriculares. Puede ser. Capaz sin auriculares. Él no escucha, pareciera.
Sí. ¿Podría hacer una pregunta? ¿Sí? Nosotros tenemos dos testigos. ¿Mm? Ya. Después de él iría nuestro segundo testigo. Después de él va el otro segundo testigo, exactamente, sí. Hola, hola, hola. Ahí está. Ahora sí. Ahí, Ahora ahí sí. se escucha. Ahí está. Sí, Bien. Sí, juro. perfecto. Bien. Paso a leerle el artículo del Código Penal respecto al falso testimonio. Le comento que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Visto esto y teniendo en cuenta que las partes son Analía Massa por la parte actora, Paula Brandi por la parte demandada y Facundo Consolo como abogado de la citada en garantía, le consulto si usted se encuentra comprendido en las generales de la ley del artículo 439 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires respecto de si es pariente o tiene alguna relación de amistad con alguno de los recientemente mencionados. No, con ninguno. Bien, ¿usted se encuentra perjudicado o beneficiado por el resultado de este juicio? No, tampoco. Bien, perfecto. Bueno, yo venía con mi bicicleta, salgo prácticamente. Juan, ya sé que vamos directamente a las preguntas de las partes, porque yo no dije nada para que arranque con el relato. ¿Sí? Ah, ¿Está bien? Bueno, testigo de la parte demandada, pregunta el abogado de la parte demandada. bien. Vamos directamente a eso para hacer más rápido, porque si no, los chicos están Dale. esperando por esa situación. El abogado de la parte demandada arranca preguntando. Bien, ¿qué vio del hecho? Bien, yo lo que vi del hecho fue la colisión de una moto que me pasó a mí a alta velocidad, yo supongo unos 70 kilómetros, que me pareció raro por el clima, era un día bastante inestable, había llovinado hace poco. Veo cómo me pasa a alta velocidad, pierde el control y colisiona contra un auto que venía por su carril. Y nada, pierde el control, se desvía y colisiona en la parte izquierda, digamos en la parte del baúl, la parte trasera del vehículo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, cuando usted dice que el vehículo, cuando la moto colisionó en la parte trasera del vehículo, ¿qué quiso hacer el vehículo? ¿Lo quiso esquivar? ¿Qué es lo que quiso hacer el vehículo? Claro, yo lo que vi es que el vehículo se tiró para la derecha, digamos, para la banquina, ¿sí? Que no es una banquina así como en una autopista, sino que hay pasto, hay la arena un poco menos circulada, digamos, pero atinó a tirarse a la derecha, como para tratar de esquivarlo. Y ahí es cuando la moto colisiona en la parte trasera. A la moto, ¿usted ya le escuchaba de lejos que venía la velocidad? ¿Cómo le escuchó a la Sí, moto? sí, yo venía, digamos, por mi mano, pero por la parte derecha, porque ya venía escuchándola, como que venía bastante velocidad. Bien, no más preguntas, su señoría. Bien. Abogado de la parte actora. Sí, vamos a hacer un par de preguntas. Queremos saber primero las condiciones del camino por donde conducía el momento del hecho. Sí, el camino es un camino de ripio, así de una especie de conchilla de arena. Y la verdad me pareció raro que vaya a alta velocidad, viste, por ese camino, más que nada porque había llovinado hace un rato y a su vez estaba medio húmedo. ¿A qué distancia vio usted el accidente? Unos 35, 40 metros, como mucho. Y se quedó después del momento del hecho Sí, ayudando, ¿sí? sí, sí. Pudo ver en detalle todo lo que pasaba.
Sí, sí, sí. ¿Podría indicarnos cómo era el auto protagonista del accidente? El auto era un Chevrolet Corsa, color gris. eh, y nada, quedó. La colisión fue en la parte trasera, así que estaba bastante roto. Fue un golpe bastante fuerte. No más preguntas, señor juez. Bueno, bien. Terminamos entonces. Ahora tendría que declarar Lara Camila Paoli. Sí, su señoría. ¿Sí? Bien. Señorita Paoli, le solicito por favor muestre el DNI. Bien, perfecto. Como secretario del juzgado, mi deber preguntarle si jura decir la verdad en su testimonio. Sí, jura. Bien. Para ahorrar tiempo, ¿conoce usted la pena que establece el Código Penal respecto al falso testimonio? Sí, la conozco. Bien. Sabida la identificación de las partes, tanto de la parte actora, la parte demandada y la citada de garantía, les pregunto, ¿se encuentra usted comprendida dentro de las generales de la ley? No. Bien, perfecto. Marcos. Bueno, también por una cuestión en realidad, en general uno le pregunta qué es lo que vio para que se expida y en base a lo que cuenta uno puede repreguntar, pero teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, que pregunte entonces el abogado de la parte actora. Bien, ¿qué fue lo que vio del hecho? De la parte actora. De la parte actora. Perdón, Es testigo de la parte actora. Primero pregunta el que lo ofreció, después repregunta la parte contraria. Bueno. Le pregunto, ¿usted circulaba por ese camino el día 24 de febrero? ¿Fue testigo del hecho? Sí, exactamente. Hay un error Trabajo en las ahí en la termas. pregunta. Está diciéndole un Bien, dato del hecho, que es la fecha. Sí. Eso no se debería hacer así. Sigamos. Sigo. ¿Por qué circulaba por ese camino? Porque trabajo en las termas. A la noche soy serena. Bien. Y le hago una consulta. ¿Usted entonces habitualmente va por el camino hacia las termas? Bien. Y le hago una consulta. ¿Cómo podría describir cómo es el camino? Sí, mira, el camino yo lo conozco bien porque como le digo voy todos los días, entro aproximadamente a las 8 de la noche y suelo salir con tiempo de mi casa, yo vivo en el pueblo, porque sé el mal estado del camino. Incluso es peor del lado que va hacia las termas. Del otro lado está más tranquilo, se puede circular con más tranquilidad, pero del lado que va para las termas está bastante golpeado y hay que ir con mucha precaución, muy lento. La verdad yo no me arriesgo porque justamente voy a trabajar, no tengo ganas de hacer locuras. Bien. ¿Usted en qué circulaba en ese momento? En mi auto. Bien. ¿Y es normal o habitual que se maneje por la mano contraria en contramano para esquivar esos pozos que usted mencionó? Sí, como le decía, bueno, yo al momento de ver el hecho yo venía detrás de la parte demandada. Lo veo al auto que va por la mano contraria, lo cual no me parece extraño porque, como le digo, el camino del lado que va hacia las termas es bastante malo y la gente suele esquivar los pozos pasándose a la otra mano, si no viene nadie, claramente. Bien, entonces dice que vio a la demandada manejar en sentido contrario. Y en ese momento, ay, perdón. Vio manejar en la contraria en sentido contrario. ¿Y a qué velocidad venía? ¿Cómo venía la demandada?
venía rápido, porque venía rápido, me acuerdo por el hecho de que yo trataba de mantener una distancia más larga de lo habitual. Yo estaba, no podría decir con exactitud, pero unos 10, 15 metros del auto de la demandada, porque como conozco el estado de la calle, sé que es probable que frene intempestivamente, porque capaz no ves un pozo o lo que sea, entonces no quería llevármelo por delante, mantuve una distancia mayor por ese caso. Bien, ¿y usted cómo vio, o sea, cómo percibió el accidente? ¿Desde qué lugar sería, o sea? Bueno, como le digo, yo venía detrás de la demandada, pero en la otra mano, o sea, por mi derecha. Bien. Pude ver que el auto quiere volver a mi mano, digamos, a la mano que va hacia las termas. Entonces voy aminorando mi marcha porque escucho el estruendo y veo al actor volar sobre la moto. ¿Y qué actitud toma usted cuando lo ve? Cuando ve No, yo me desesperé porque me ponen muy nerviosa estas situaciones. Me bajé, dejé la puerta abierta del auto, me bajé al instante y llego a donde está la mujer tirada, que estaba a pocos metros mío porque voló sobre el auto. La veo quietita, me desespera, la verdad, acordarme fue bastante traumático. La veo tirada en el piso, con el casco puesto, a lo que yo llamo al 911, estaba llena de sangre, el pantalón rasgado, me acuerdo. Estaba llena de sangre y con el casco puesto, eso me desesperó, yo llamaba al 911 y en lo que yo llamo al 911 veo bajar a las personas del auto y había otra mujer en bici que se acerca y trata de hablarle, le hablaba y la mujer que estaba tirada en el piso no le podía responder, estaba inconsciente y bueno, lo que yo me acuerdo que en ese momento dije que es algo que tenía muy grabado porque mi papá me lo decía cuando empecé a manejar, es que si tengo un accidente que al motociclista no se le saca el casco porque es muy peligroso, entonces eso lo hizo la ambulancia cuando llegó. La revisaron, le sacaron el casco y se la llevaron. Bien, y le hago una consulta respecto al día. ¿Cómo eran las condiciones meteorológicas y la luz que había? Bueno, considerando que era febrero, todavía no era de noche, serían las 7:30 aproximadamente, se veía con claridad, era de día aún. Bien, y le hago una consulta. ¿Recuerda si ese día llovió? Sí, me acuerdo, pero más temprano, bastante más temprano, porque yo estaba en lo de una amiga y cuando se largó así era una lloviznita, nos metimos adentro. Bien, y el camino por el que circulaban, ¿estaba mojado? No, como le digo, había llovido bastante antes de la hora del hecho. Bueno, no más preguntas por mi parte. Dos últimas rápidas. La ubicación de los vehículos después del accidente, ¿podría decirnos cómo quedaron posicionados? Sí, ya habían hecho mención, pero el auto que estaba en la mano izquierda, o sea, en contramano, y queda cruzado, como así, no sé si explicarlo bien, cruzado con las luces delanteras, digamos, para el lado del campo. Pero y la moto... ¿En el medio de la calle o en la banquina quedó el auto? En el medio de la calle, cruzado entre ambos carriles, digamos, porque fue como en el momento para volver, no llegó a volver del todo al carril, en la mitad. ¿Podría decirnos el color del auto? Sí, era un auto blanco. Gracias, no más preguntas, señor juez. Bueno, la parte contraria. Sí, señor juez. ¿Usted por qué mano iba circulando con usted dijo que venía con su vehículo? ¿En qué mano venía circulando? Yo por mi derecha, de mano del pueblo a las termas, porque yo entraba a trabajar.
Está bien. Usted para ir del pueblo a las termas hay una rotonda. Usted pasó por esa rotonda. Sí. Sí, desde la rotonda, usted, desde la rotonda, ¿a qué altura alcanzó a ver el accidente? ¿A cuántos metros de la rotonda? ¿Usted desde dónde lo alcanzó a ver? Perdón, pero ya le dije que iba a 10, 15 metros antes del auto atrás del auto del Sí, demandado. sí, claro, usted va a 10, 15 metros del auto del demandado, pero de la rotonda, ¿a qué altura se produjo el accidente? No conozco de distancias, la verdad, más cerca de las termas, pero no podría decirle la distancia. Más cerca de las termas. O sea, usted en ningún momento hizo mención que el auto no la sobrepasó nunca, entonces. Si un auto viene Yo fuerte... iba detrás del auto. Ah. O sea que usted dice que un auto iba a 70, 80 kilómetros, dice, y que usted... Yo no dije eso. ¿A qué velocidad venía usted con el auto? No sabría decirle, 60 kilómetros por hora. Usted venía a 60 kilómetros por hora. Sí, es el máximo permitido. Está bien, un día de lluvia, o sea que había llovido antes. No, mucho antes en la tarde. Eso ya lo contestó, doctor, y dijo incluso cómo había quedado el camino después de la lluvia y todo. Bien. Usted dice que el auto, usted, según sus dichos, el vehículo de la demandada venía en contramano, según sus dichos. ¿En dónde estaba señalizado eso que venía en contramano? ¿Hay algún tipo de señalización? No se encuentra señalizado. ¿Y usted cómo sabe que venía por el carril correcto si no estaba señalizado? Porque uno tiene que circular por su derecha, en la dirección a la que va. ¿Pero eso está estipulado en algún lado? ¿Está estipulado eso? Sí, doctor, en la ley de tránsito. Sí, doctor. Bueno. Está bien. Bien. La última pregunta, señor juez. ¿La moto en qué lado impactó del vehículo? En el lado izquierdo del vehículo. Pero como le digo, yo lo veo de atrás. Veo que es del lado izquierdo porque justamente no impactó del lado que yo venía. Está bien, perfecto. No más preguntas, su señoría. Bueno, bien. Nos quedaría el último testigo, que es, a ver... Perdón, señor juez, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Le quería preguntar a la testigo, ofrecida por la parte de la actora, si tiene una relación con la actora. Ya está contestado dentro de los generales de la ley, dijo que no. Exactamente. Pero también dijo que eran compañeros de trabajo, por eso pregunto. No somos compañeras de trabajo. Yo soy contratada de una agencia terciarizada de seguridad, se llama Security Stop, y trabajo en el turno de noche. La verdad no somos compañeros de trabajo. Está bien. Y le quería preguntar también que confirme si usted venía detrás de la demanda. Perdón, se cortó bastante. Podría... No escuché, perdón. No se escuchó la pregunta. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Si usted venía detrás de la demandada. Sí. Sí, con la diferencia de que yo venía por mi mano y la demandaba por la mano contraria, pero sí detrás. Sí, eso ya lo contó, igual. Está bien. Bueno, entonces quedaría el último testigo, que Ailén Ramírez sería. Sí. Bien, Agustín. Bien, señorita Ramírez, le pido por favor muestre el DNI. Perfecto. Bien, como secretario del juzgado, me debe preguntarle si jura decir la verdad en su testimonio. Sí, juro.
Bien. ¿Conoce usted la pena que establece el Código Penal para el falso testimonio? Sí, Perfecto. Conociendo la identificación de las partes, tanto la actora como la demandada y la citada en garantía, ¿se encuentra usted comprendida en las generales de la ley respecto a si tiene algún parentesco, relación de amistad? no, Bien. ¿Se encontraría usted perjudicado o beneficiada por el resultado de este litigio? no. Perfecto. ¿Marcos? Bueno, el abogado de la parte demandada, si quiere hacer alguna pregunta, si quiere comenzar con el interrogatorio. Que nos cuente respecto del hecho que vio o que percibió. Yo venía en un auto detrás del Corsa, aproximadamente unos 20, 25 metros, y como el camino estaba oscuro, veo que el Corsa hace una maniobra hacia su izquierda, hacia la banquina, y aparece una moto que lo embiste de su lateral izquierdo. Eso es lo que vi. Bueno, luego me bajo y veo que el que conducía la moto se encontraba en el piso con el casco puesto. Bien, si ¿estaba consciente el actor en ese momento? Sí, el de la moto estaba consciente porque decía que se le había ido la moto. Estaba angustiado. O sea, usted lo escuchó que el actor decía que se le había ido la moto, que perdió el control de la Estaba en moto. el piso. Sí, estaba en el piso y decía que había perdido el control de la moto. Y la demandada, ¿qué quiso hacer la demandada? ¿Lo quiso esquivar y chocó? ¿Qué parte del vehículo chocó? Claro, yo veo que el Corsa se va hacia un costado, hacia su banquina, porque justo vino la moto, se había desviado y quiso como esquivarla, pero no llegó a esquivarla. La moto le pegó al auto, en la parte trasera. Bien, no más preguntas, su señoría. Bien, abogado de la parte actora. Vamos a realizar un par de preguntas. Ailén, ¿cómo estás? Bien. Recién en tu testimonio dijiste que el auto había maniobrado hacia la izquierda. Luego en el desarrollo dijiste que se había ido a la banquina. ¿Podrías aclarar eso? ¿Si fue maniobrando hacia la izquierda o a la derecha? Maniobró hacia la derecha, hacia la banquina. Hacia la derecha. Sí. Usted venía detrás del auto, con su auto. Yo venía detrás. ¿Y usted podría decirnos el color del Corsa que protagonizó el accidente? Sí, era gris. Una pregunta, señor juez. Bueno, la compañía aseguradora, ¿alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Bueno, entonces, con esto terminamos la audiencia. Te la grabé. No vamos a hacer las devoluciones ahora porque estamos media hora pasado de tiempo, pero por ahí estaría bueno en algún momento que nos juntáramos todos y habláramos de qué por ahí podían haber preguntado, por dónde podían haber ido, todas esas cuestiones. Igual, muy bien. Yo así trato brevemente, digamos. Mi primera audiencia, como no tenía absolutamente ni idea de cómo se tomaba, me fue para la miércoles, algún día. La primera que fue como abogado, no lo puedo contar en extenso, pero por lo menos ustedes van a tener la experiencia. Hoy es exactamente igual. El día que recuperemos las audiencias presenciales, esto va a ser muy parecido a lo que les va a tocar cuando estén trabajando, cuando estén ejerciendo. Así que, nada, terminamos. Muchas gracias, felicitaciones, y si en algún momento podemos, hago todas las devoluciones de la edición. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Realmente, gracias. Chicos, buen fin de... Chao. Hasta luego, fin de. Dos.